Señor les bendiga, mis amados hermanos. Hoy comenzamos una ruta muy hermosa de la mano del Señor Espíritu Santo, quien nos enseñará, nos formará y nos transformará para poder servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos dispuestos en el Señor para darle cumplimiento a las 3C: comenzar, continuar y culminar para la gloria de Dios. Y en esta atmósfera tan maravillosa, vamos a comenzar con la enseñanza número 1, y es acerca del llamado de Dios. Como todos sabemos, cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que asimismo, Dios ha llamado a grandes hombres y a grandes mujeres, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para desarrollar tareas poderosas. Así también, si lo hizo con ellos, el Señor está dispuesto a hacerlos con usted y con nosotros. ¿Y qué es lo que el Señor está dispuesto a hacer? Llamarnos. Número 1, llamarnos por nuestro nombre. Y número 2, comisionarnos para el desarrollo de un servicio maravilloso en este tiempo y en esta dimensión llamada tierra. Es así como podemos nosotros, a la luz de la palabra, estudiar y aprender a la vez que el Señor nos está llamando, lo está llamando a usted y a mí, número 1, a salvación. Según Hechos 13:47, nos está llamando a conocer la verdad, según Primera de Timoteo 2:4. De igual manera, nos está llamando al arrepentimiento, según Mateo 9:15, pero sobre todas las cosas, nos está llamando a conocer su propósito, según Romanos 9:28. Es así como nosotros podemos definir que el llamado de Dios es para transicionar. ¿Y por qué transicionar? Se preguntará usted. Porque comenzamos como una oveja, luego pasamos a la dimensión de hijos para luego ser servidores y mayordomos al servicio de Dios. Cuando hablamos que iniciamos como oveja, una oveja viene a ser parte de un rebaño. Y como es parte de un rebaño, necesita de un pastor. ¿Y dónde encontramos que la oveja necesita de un pastor aparte de Salmos 23? Lo encontramos en Juan 10:27. Mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Mire qué hermoso. Usted comenzó en ese nivel maravilloso de oveja. También Ezequiel 34:31 nos enseña. Y mire, nos da una tremenda afirmación. Y les aseguro que seré como un pastor para ustedes, mis ovejas, dice el Señor. ¿Puede usted ahí donde está profetizar a su vida de que usted tiene un pastor? Tanto un pastor en el cielo como un pastor aquí en la tierra. En el cielo su Padre Celestial y aquí en la tierra nuestro pastor Germán Ponce. Pero el llamado de Dios es para transicionar, para avanzar a nuevas dimensiones. Ahora que ya somos ovejas, debemos avanzar al siguiente nivel, que es el nivel de hijos. Mire qué hermoso. Si como oveja necesitamos ser parte de un rebaño, como hijos es necesario ser parte de una familia, la familia de Cristo. Y como somos parte de una familia, aquí lo que necesitamos es un padre espiritual. Mire qué maravilloso. ¿Y dónde se encuentra de que yo necesito un padre espiritual? Salmo 2:7. La traducción lenguaje actual nos enseña. Y mire lo que nos dice: voy a dar a conocer lo que Dios ha decidido. Él me dijo: tú eres mi hijo, desde hoy yo soy tu padre. Usted no solo tiene pastor, tiene un padre porque usted es un hijo. Mire qué maravilloso, nos da una identidad poderosa en el mundo, tanto espiritual como natural. Pero ya no solo es el estatus de hijo, hay que transicionar al siguiente nivel. Y ese tercer nivel que podemos considerar, pueden haber muchos más, es el de servidor. De oveja a hijo y de hijo a servidor. La oveja es parte de un rebaño y necesita un pastor. El hijo es parte de una familia y necesita padres espirituales. Y ahora el servidor es parte de la casa de Dios. Mire qué maravilloso. ¿Y qué necesita? Necesita un mentor, alguien que lo instruya, alguien que lo ayude a crecer, a avanzar, a dejar estilos de vida que no son agradables a Dios para caminar de acuerdo al propósito de Dios. Y lo podemos ver en Isaías 41:8. Pero tú, Israel,
siervo mío eres tú. Mire qué maravilloso lo que Dios nos está diciendo en esta oportunidad, que somos sus siervos, los siervos al servicio de Cristo. Entonces, para iniciar este tema que es acerca del llamado de Dios, vamos a dejar bien enfocada esa transición que usted debe realizar y que Dios está dispuesto a que usted la desarrolle. Primero de oveja a hijo y de hijo a servidor. ¿Qué necesita una oveja? Necesita un pastor. ¿Qué necesita un hijo? Necesita padres espirituales. ¿Y qué necesita un servidor? Necesita mentores que lo ayuden a crecer. Ese ha sido todo el objetivo del Señor para su pueblo, para sus hijos, para sus servidores. Entonces, es maravilloso el poder definir que todo el plan y el propósito de Dios por el cual nos envió a esta tierra es que nos desarrollemos como sus servidores. ¿Y dónde lo encontramos? Acompáñeme al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10. Yo le voy a leer la Nueva Versión Internacional. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Mire qué maravilloso. Para buenas obras. Esa palabra buenas obras es servicio, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Esa palabra poner en práctica es servir. Todo está enfocado en servicio y servir. Si vemos una versión más, podemos ver la palabra de Dios para todos en Efesios 2:10. Nosotros, diga y señálese usted, nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Es decir, que Efesios 2:10 nos da una tremenda revelación y una gran verdad, que somos obra de Dios, que fuimos creados en Jesucristo. ¿Y para qué fuimos creados? Para realizar las buenas obras. Si usted busca en un diccionario Strong esa palabra buenas obras, encontrará que es en el griego la 2041 y se define como servicio. Es decir, que el Señor nos ha enviado, nos ha formado, nos ha transformado para que le sirvamos. Eso es lo que Dios planeó desde antes de enviarnos. ¿Y para qué? Para que usted y yo nos ocupemos del servicio en nuestra casa de Ebenezer. Así que es un llamado que Dios planeó desde antes de que usted y yo viniéramos a esta tierra, según Gálatas 1:15. Mire el proyecto tan maravilloso que tiene el Señor para nosotros. Y cuando buscamos esa palabra buenas obras que yo le decía, la 2041, es la palabra ergón. Y ergón significa trabajo, significa ocupación, significa hacer, significa obra, significa tarea, significa función y significa empleo, pero sobre todas las cosas, servicio. Así que nosotros somos la obra maestra de Dios. Él nos creó, dice su palabra, de nuevo en Cristo Jesús. Es decir, adquirimos una nueva naturaleza cuando venimos a Él, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Mire, qué maravilloso lo que Dios ha planificado para su vida, para su casa, para su familia, para sus generaciones. Pero para desarrollar estas buenas obras, llamado servicio, es necesario que yo tenga mi oído apercibido para escuchar su voz cuando Él nos llame. Número 2, es necesario entender la comisión que tenemos. Y una vez que yo entiendo y encuentro mi comisión, me integro al servicio. Para número 3, poner en marcha el plan de Dios. ¿Y cómo lo voy a poner en marcha? Sirviendo. Entonces, mire qué sencillo es poder desarrollarme en el servicio. Número 1, escuchar la voz de Él cuando Él me esté llamando. Y a usted ya lo llamó. De hecho, lo sigue llamando y lo está esperando para comisionarlo. Número 2, debo entender cuál es mi comisión y ahí yo me integro al servicio. Para número 3, finalizarlo poniendo en marcha ese propósito que es servir. Entonces, si analizamos esta palabra, escuchar su voz, si usted la busca en el original, en el griego es la 2564 y se dice kaleo. Y kaleo es convocar, kaleo es invitar, kaleo es propósito, kaleo es potencial, es voluntad de Dios, kaleo es destino profético, kaleo es un don, kaleo es talento,
Caleo es convocatoria y caleo es honra. Es decir, que cuando el Señor nos llama a nosotros, nos comisiona para una labor, Él automáticamente nos está honrando. Entonces, llamado significa una invitación de Dios para desarrollar su propósito. No mi propósito, el propósito de Dios. Para desarrollar el potencial que hay en nosotros. Para poner al servicio de Él y su pueblo los dones, los talentos y las habilidades con el cual nos ha equipado Él. Y número 4, Él nos quiere honrar. Mire qué hermoso. No sé cuántas veces el Señor a usted le ha llamado para que le sirva. Y quizás usted no atendió el llamado de Dios. Y lo que ahora usted debe conocer es que cuando Él nos llama a servir, es que nos quiere dar honra, nos quiere honrar, nos quiere llevar a nuevas dimensiones. Así que ya no se resista. Y cuando el Señor le llame a servir, usted obedientemente intégrese, porque Él está determinado a honrarlo a usted y a todos los de su casa. Entonces, en ese llamado, cuando Dios nos lo hace para que le sirvamos, dependiendo la comisión a la cual nos llama, el Señor nosotros en algunos momentos quizá tenemos dudas, quizá tenemos miedos, inseguridades, temores de que si lo vamos a hacer correctamente, de que si somos nosotros realmente los idóneos para realizarlo. Y eso en el plano natural es normal, porque tal vez es algo totalmente nuevo para nosotros e incluso puede ser una comisión que ni siquiera nos imaginamos en nuestra vida, pero que Dios ya la tenía planificada de antemano, según Gálatas 1:15. Entonces, yo le invito en esta oportunidad a que usted pueda despojarse de todo miedo, de todo temor, de toda duda, de toda inseguridad y acepte la invitación, el caleo de Dios para poderle servir a Él. Porque ciertamente al que el Señor llama, Él mismo se encarga de capacitarlo y de señalarle la tarea que se debe realizar a usted. Así que usted es solo obediente, obedeciendo lo que el Señor le está delegando en sus manos, en su vida, en su familia y en su casa. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, si es por nuestros propios medios que lo vamos a hacer, créame que no haríamos absolutamente nada, pero realmente es con la guianza y la habilitación del Espíritu Santo. Y es así como nosotros podemos declarar, venciendo todo miedo, toda duda, toda inseguridad, la palabra escrita en Filipenses 4:13, que usted ya se la conoce, pero en esta oportunidad me va a acompañar a declararla. ¿Me acompaña? Puede levantar su mano ahí donde está y puede repetir conmigo. Hoy declaro y establezco la palabra escrita en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Puede decirlo? Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, porque Él es quien a mí me fortalece. Eso nos va a dar fuerza, nos va a dar seguridad para avanzar en el desarrollo que el Señor tiene para nosotros. Ahora acompáñeme a Gálatas 1:15-16. Pero cuando Dios, mire, en este Gálatas 1:15-16 está realmente todo el itinerario nuestro, toda la razón por la cual el Señor nos envió a esta tierra, por la razón por la cual lo envió a Ebenezer. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, mire desde dónde nos ha apartado. Y no solo nos apartó, y me llamó por su gracia. Y tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Es decir, que es una tarea del Padre revelar a su Hijo a nuestra vida, a nuestro corazón. ¿Para qué? Para que usted y yo pasemos al estatus de hermanos menores de nuestro Señor Jesucristo e hijos de nuestro Padre Celestial. Pero qué hermoso la afirmación que nos da el Señor en este libro de Gálatas 1:15-16. Vamos a ver la primera palabra que allí resaltó. Dice que Él nos apartó. Esta palabra apartar es en el griego la 873 y se dice aforizo.
Y aforizo es nombrar, es apartar, es separar, es elegir, es designar, es separar a una persona para una determinada función. Y el Señor a usted desde el vientre de su mamá lo apartó. Pero no solo lo apartó, también lo llamó. Y esta palabra llamó en el griego es la 2564 y se dice kaleo, que es la que venimos mencionando desde el inicio de esta enseñanza. Y kaleo es invitar, es llamar, es poner nombre, es nombrar, convocar, honrar, pero sobre todas las cosas es ser llamado por su nombre para realizar una tarea. Es decir, que si usted se llama Pedrito, Pedro, Pedro, le va a decir el Señor. Si se llama Ángel, Ángel, Ángel. Si se llama Luis, Luis, Luis. Si se llama María, María, María. Él nos convoca, nos hace un caleo por nuestro nombre, porque Él nos conoce bien, Él es nuestro Padre. Pero no solo nos aparta y nos llama, nos comisiona. Y esta palabra comisionar es en el griego la 2097 y se dice evangelizo. Y evangelizo es anunciar, es predicar, es evangelio, es noticia, es buena nueva, es proclamación, es anunciar las buenas nuevas. Es decir, que cuando Él nos aparta, nos llama, pero nos comisiona a hablar en su nombre. Mire, qué maravilloso lo que Dios hace en sus hijos, en su pueblo. Entonces, ¿para qué nos apartó el Señor? ¿Para qué nos llamó? ¿Para qué nos comisionó? Para servirle. ¿Y para servirle a quién? A Él y a nuestros hermanos menores, con entrega, con pasión y con mucha responsabilidad. Entonces, número 2, ya vimos el llamado. Ahora, el número 2, podemos decir entonces que el llamado de Dios tiene como ciertos aditamentos que son imborrables, son que no tienen fecha de vencimiento, son eternos tanto aquí en la tierra como en el cielo. Y número 1, el llamado de Dios es celestial. Según Hebreos 3:1, lo da el Señor. Número 2, el llamado del Señor es santo. Segunda de Timoteo 1:9, es soberano porque fue a Dios que le plació escogerlo a usted, habiendo mejores que nosotros. Según Filipenses 3:14, es irrevocable. Según Romanos 11:29, es decir, que una vez recibimos su llamado, recibimos su llamada y nos enfocamos a servirle, hermano, no se vale tirar la toalla. Si la tiramos hay que recogerla y ceñirla otra vez y avanzar en este camino porque el llamado que Dios nos hace es irrevocable. Nadie lo puede anular. Y número 5 es por gracia. No es por nuestros dones, talentos o habilidades que son muy importantes y que Él los dio, pero el llamado que Dios nos hace es por la gracia de Él, según Gálatas 1:15. Entonces, mire qué maravilloso. Ahora veamos qué tipo de llamados existen. Hay un llamado que es general. Ese llamado ese es el que se le hace a todos. Por ejemplo, en una congregación, cuando está la prédica del ministro delegado, del pastor de la iglesia, él hace un llamado a recibir a Cristo. Ese es un llamado para salvación. Segunda de Timoteo 1:9. Ese se le hace a todo aquel que tenga en su corazón el poder injertarse a la familia de Cristo. Pero, número 2, hay un segundo llamado, que es un llamado específico. Este ya es personal, ya es el Espíritu Santo hablando a nuestra vida. ¿Para qué? Para desarrollar su comisión aquí en la tierra, que no es más que servirle, según Juan 15:16. Entonces podemos ver, mis amados hermanos, que usted y nosotros somos llamados a desarrollar una grande comisión aquí en la tierra, que es servir y servir a Cristo para la gloria de Dios. Así que déjeme decirle, promoción de escuela de mayordomía, este es el tiempo del caleo de Dios para su vida. Dios comenzará a hablarle, comenzará a llamarle, comenzará a revelarle lo que usted debe hacer a partir de ahora para el beneficio de su reino aquí en la tierra. Entonces, el llamado que Dios hace a sus hijos, a las ovejas es para ser parte de un rebaño, pero a sus hijos es para ser parte de una familia. Y ese llamado que le hace a sus hijos es, número 1, para salvación.
Número 2, para tener comunión con Él. Número 3, para servirle, pasar al estatus de ser parte de la casa de Dios. Y número 4, para comisionarnos. Y número 5, para desarrollar el ministerio que Él nos tiene. Así que cuando Él nos llama, siempre lo hace por nuestro nombre. Y lo podemos ver a la luz de la palabra. A cuántos el Señor llamó y lo hizo por el nombre de ellos. Así que ¿está usted dispuesto a responderle al Señor de la mies en esta oportunidad? Porque déjeme decirle, hoy el Señor lo está llamando y la está llamando al desarrollo del ministerio de Él. Pero yo no sé cómo ha tenido usted su celular espiritual, porque quizá algunas llamadas se quedaron sin responder. Quizá algunas llamadas que Él le hizo se quedaron solo en visto. Quizá algunos mensajes que Él envió, usted no los leyó ni los contestó, pero este es el día para que usted sintonice y sincronice su teléfono de la tierra con el teléfono del cielo, para que haya una sintonía total. Así que revise su celular espiritual. Allí le dieron una herramienta y usted tiene un teléfono. Revíselo si usted lo tiene en la opción de silencioso. Si está ahí no va a escuchar quién la llama o lo llama. Revíselo si la batería está descargada. Entonces tampoco están entrando las llamadas del cielo. Revíselo si el teléfono está en buena condición o está averiado y eso le impide ver y oír quién le está llamando. Revise si le cambió usted chip y entonces el número que registraron en el cielo ya no es localizable. Revise si su teléfono espiritual usted lo cambió de plan y de línea telefónica, entonces tampoco lo están ubicando. Revise si ha estado tan ocupada y tan ocupado que no ha tenido tiempo de revisar su teléfono espiritual para ver cuántas llamadas del cielo le han hecho. Revise si ha estado muy cansado o cansada y eso le ha impedido tener una comunicación del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. Revise si ha estado muy afanado o muy afanada en este tiempo y ha descuidado esa comunicación o simplemente usted no ha querido contestar. Pero no importa lo que haya pasado, lo que haya acontecido con el aparato, con el dispositivo, con ese celular, con ese teléfono, ahora lo que importa es lo que usted va a comenzar a hacer a partir de ahora, porque este es el día en el cual vamos a sincronizar la línea del cielo con nuestra línea del Espíritu. Puede declarar conmigo y establecer proféticamente que este es su día, donde su línea de la tierra se enlaza con la línea del cielo para tener esa comunicación poderosa con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Para qué? Para que cada llamada que Él nos realice tenga respuesta por parte nuestra. ¿Está listo a responder la llamada del Señor para desarrollar el llamado que hay en usted, mi amado hermano? Entonces ahora, ya que sincronizó su celular, su teléfono, ya que la línea está en total comunicación, veamos a quienes el Señor les hizo una llamada y un llamado y qué respondieron ellos y qué fue lo que ellos desarrollaron. Acompáñenme a ver el primero. El primero lo encontramos en 1 Samuel 3, del 4 al 7. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Verso 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Verso 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Mire, esta es la historia que usted conoce de un niño, hijo de Ana, una promesa cumplida después de tantos años de clamar por ella. Nace Samuel. Samuel es entregado al profeta Elí para ser instruido en el Señor. Pero en aquel tiempo el pueblo del Señor había hecho lo malo delante de él y el Señor ya no hablaba a su pueblo. Incluso a Elí, que era el sumo sacerdote, ya Dios no le hablaba.
Y cuando este muchachito en su dormitorio, en su cama, acostado una noche, comienza el Señor a hablarle, él lo que piensa, cree y siente es que es su maestro, su mentor, su tutor, Elí, quien le está llamando. Qué sorpresa, me imagino yo, ha de haber sido para el profeta Elí, para ese sumo sacerdote, que ya no le hablaba a él como delegado, sino que comienza el Señor a hablarle al muchachito, al jovencito que él está instruyendo. Pero lo maravilloso es que Elí, siendo un buen maestro, siendo un buen mentor y un buen tutor, instruye a Samuel en la forma correcta como debe responder, porque allí Elí se dio cuenta que era Dios mismo hablando a Samuelito. Entonces mire lo que le dice. Le dice Elí, mira Samuel, cuando escuches esa voz que te vuelva a llamar, por cuanto no soy yo el que te está llamando, tú vas a responder de la siguiente manera. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Mire, esa es una respuesta que tienen todos aquellos que tienen un ministerio profético. El poder escuchar la voz de Dios para poderla obedecer, porque así le contesta Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Mire qué maravilloso. Y fue así como Jehová vino nuevamente y llamó a Samuel como las otras veces. Lo puede ver en 1 Samuel 3:10. Samuel, Samuel, le dice, esta tarde, este día, el Señor nos está llamando por nuestro nombre, así como llamaron a Samuel. Samuel, Samuel. Y él, tan buen discípulo, él responde, habla, Señor, que tu siervo oye. Qué maravilloso lo que nos enseña 1 Samuel 3:10, porque cuando Dios nos llama, es Él quien toma la iniciativa para comunicarse con nosotros. Y en esta palabra que vemos aquí en 1 Samuel 3:10, que el Señor llamó a Samuel, es la palabra cará del hebreo 71:21 y significa dirigirse a alguien por nombre. Hoy el Señor nos está haciendo un caleo y hay un cará de parte de Él, porque hoy nos está llamando por nuestro nombre para prepararnos para el servicio en su casa. Y mire, dice que se dirigió hacia Él por nombre, es decir, que lo conocía. Dios lo conocía a usted, Dios lo formó. Dios lo envió a esta tierra a cumplir un grande propósito. Número 2, cuando Él nos llama, espera que nosotros le respondamos en obediencia, como lo hizo Samuel. Habla que tu siervo oye. Y responder en esa obediencia es la palabra que nosotros podemos buscar, que es shamá, que es oír para obedecer, así como le respondió Samuel. 1 Samuel 3:10 nos da a nosotros la pauta, nos da toda la guía de cómo el Señor llama a aquellos en los cuales Él está determinado a revelarles misterios, a revelarles lo que nadie ha visto, como lo dice el libro de Corintios. Entonces, en este pasaje vemos que cuando el Señor se decide y quiere hablar con nosotros, Él viene a nosotros, Él toma una decisión. Él se detiene para hablarnos. Esto es, nos está hablando de tiempo. Él nos llama por nuestro nombre, es decir, que nos conoce. Y vemos que es hasta la 4ª vez que Samuel escucha que alguien le está llamando cuando él contesta correctamente. Una vez su mentor, su maestro le ha instruido. Qué maravilloso el poder tener maestros, mentores que nos ayuden a caminar, a crecer y a responderle de la manera correcta al Señor como lo hizo Samuel. Puede usted decirle al Señor en esta oportunidad, Señor, estoy listo para escuchar tu voz y obedecer tus instrucciones. Habla, Señor, que tu siervo oye. ¿Se lo puede decir usted al Señor? Esta palabra oír, cuando usted le dice tu siervo oye, esta palabra oír, como le decía, es shamá, y es oír para obedecer, porque muchos de nosotros podemos oír, podemos escuchar, pero no obedecemos, no seguimos las instrucciones, simplemente
tenemos la información de lo que nos están diciendo, pero no accionamos absolutamente nada. Pero este oír, este chamá, es para obedecer las instrucciones del Señor. Así que usted a partir de la fecha, su celular, su teléfono espiritual debe estar activado para escuchar cada llamada y llamado del Señor y poderle responder a Él. Así que le puede contestar usted al Señor hoy, porque Él está llamando. Hay un sonido del cielo, el celular, la línea telefónica del cielo está sonando en este momento. Puede usted decirle ahí donde está, agarrar su teléfono, colocárselo en su oído y decirle: Señor, perdóname por las llamadas que no te he respondido. Pero hoy sincronizo mi teléfono con tu línea celestial para escuchar lo que tú me has de decir. Y así como Samuel, poder obedecer las instrucciones que tú me des. Porque Samuel, a causa de que oía, pero obedecía, dos elementos, oír y obedecer, el Señor lo comisionó como profeta y juez de Israel. En 1 Samuel 3:19 podemos ver que Samuel oía de Dios y él transmitía lo que Dios le revelaba a su pueblo. Y todas las palabras que él profetizó se cumplían. ¿Por qué? Porque él oía y él obedecía. Qué hermoso el poder decirle al Señor: habla, Señor, que tu siervo oye. Pero para ir avanzando vamos a ver al número 2 que Dios llamó, y este es Moisés. ¿Y dónde lo encontramos? En Éxodo 3:4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Verso 5, y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. El verso 10, ven, le dijo, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Mire qué hermoso, ya Moisés no contestó: habla, Señor, que tu siervo oye. Aquí está hablando un libertador, a una persona que Dios selecciona, escoge, entresaca para liberar a su pueblo. Y él responde: heme aquí. Mire qué diferente la forma como cada uno, de acuerdo al llamado, le responde a Dios. Quizás la fecha no teníamos una guía de cómo responder al Señor. Samuel como profeta: habla, Señor, que tu siervo oye. Moisés como libertador: heme aquí. ¿Y por qué contestó heme aquí? ¿Cuántas veces usted y yo lo hemos dicho cuando en los cultos dice el Señor: necesito siervos apasionados? Usted dice: heme aquí. Y quizá la fecha usted no entendía qué significa esta palabra, esas dos letras, esas dos frases. Esta palabra heme aquí viene del hebreo 20:09 y se dice jiné. Y jiné es: estoy listo para escuchar lo que se me va a decir y obedecer el mandato que se me asigne. Moisés le está diciendo: Señor, estoy listo para escucharte, pero también estoy dispuesto a obedecerte lo que tú me has de asignar a mí. Mire qué poderoso, porque no era una comisión fácil, era una comisión difícil, era una comisión fuerte, era presentarse al que había oprimido a su pueblo por más de 400 años y lograr la liberación, la libertad de todo ese pueblo, que era un pueblo obrero, era un pueblo que era encargado de todas las edificaciones que los egipcios hacían. Entonces no era una tarea fácil. Pero mire, cuando Dios se le presenta a Moisés en aquel monte, ¿qué instrucciones precisas le da? Número 1, le dice: quita el calzado de tus pies. Moisés era enviado para libertar a su pueblo, pero era necesario un cambio de calzado, un cambio en su caminar. Su caminar ya no podía ser igual para presentarse ante aquel que tenía oprimido a su pueblo. Y hoy el Señor nos está cambiando de calzado,
nos está cambiando de sandalias, nos está quitando el calzado antiguo, colocándonos las sandalias del Evangelio de la paz. Puede usted ahí, como un acto profético, agarrar sus zapatos, quitárselos y dejar que el Señor mismo le coloque las sandalias que Él quiere. Lo puede hacer a la cuenta de 1, a la cuenta de 2, a la cuenta de 3. Saque ese calzado antiguo y ahora permítale al Señor ponerle el nuevo calzado, las sandalias del Evangelio, para que donde usted vaya, hable su palabra, para que donde hayan oprimidos tengan la libertad en Cristo Jesús, para que todos aquellos que están en cárceles de vicios, de estilos de vida contrarios al propósito de Dios, usted sea el instrumento de bendición con la palabra exacta, la palabra propicia para traer libertad a ellos. Mire qué maravilloso. Pero no solo le dice, quítate tu calzado porque te voy a dar uno nuevo. Le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Con esta declaración, Dios mismo le está recordando a Moisés que Él es un Dios de pactos y que Él cumple los pactos con su pueblo. Le está dando una certeza, una seguridad y una garantía de lo que Él escribió, que lo que Él determinó para su pueblo, ciertamente se iba a cumplir. Y déjeme decirle que lo que Dios ha escrito para su vida, para su casa y para sus generaciones, ciertamente tiene cumplimiento profético. ¿Por qué? Porque vienen de la boca de Dios. Y Él es un Dios que no cambia, no tiene variación. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y lo que Él escribió para usted y para nosotros, ciertamente Él lo cumplirá. Mire qué maravilloso, qué certeza y qué poderoso lo que Dios nos está diciendo en esta oportunidad. ¿Y por qué tenemos que cambiarnos el calzado? Usted ya lo hizo, bendito Dios. Porque hay ciertas formas de caminar con las cuales no podemos entrar a atmósferas de santidad y de servicio. Hay ciertas cosas del pasado que tenemos que dejar, desechar, erradicar de nosotros. ¿Para qué? Para desarrollar la comisión que el Señor hoy nos está entregando. Entonces, si estudiamos cómo Dios planificó la vida de Moisés, cómo Dios ha planificado su vida, a qué edad usted llegó a Cristo, a qué edad usted recibió corderitos, a qué edad se bautizó, a qué edad usted se graduó de corderos, a qué edad se inscribió en mayordomía, a qué edad se graduó de mayordomía y a qué edad comienza a servirle al Señor. Todo es una vida perfectamente planificada por el Dios Todopoderoso. Eso es lo maravilloso. Así como su vida, Dios también planificó la vida de Moisés y la estructuró como en 3 facetas. Número 1, 40 años, Moisés en Egipto, en una vida de palacio. Esta es la escuela de palacio, donde aprendió mentalidad de reino, donde aprendió a ser príncipe, a tener personas a su cargo, donde aprendió a manejar todo lo que en la realeza se maneja. Pero es allí donde Dios mismo lo saca de la comodidad, lo saca de palacio, lo saca de la jerarquía real, de lo natural, y lo lleva, imagínese, no lo lleva a otro palacio, no lo lleva a liderar, lo lleva 40 años por el desierto. Esta es la escuela de preparación. Allá en Egipto, en palacio tenía un cetro, pero aquí en los 40 años de desierto lo que tenía era una vara. La vara no tenía mayor magnitud ni gran relevancia ante cualquier hombre, pero la vara, esa vara en las manos de Moisés, era un instrumento valioso para desarrollar cosas poderosas y tremendas en Dios. ¿Qué nos enseña esta escuela? ¿Qué nos enseña este elemento que tomó Moisés, que fue la vara? Que con lo que Dios nos ha dado a nosotros, con lo que tenemos, con eso cumpliremos el propósito y el llamado de Dios. No tenemos que ver lo que tiene el otro, lo que tiene mi hermano de la par. Con lo que a mí me han dado, con lo que a usted le han dado, con eso hará proezas en él. Moisés con una vara abrió el mar rojo, la convertía del reino vegetal al reino animal.
Eso era algo poderoso. ¿Pero por qué? ¿La vara era poderosa? No, el poder que Dios había depositado en Moisés hacía glorioso lo que él tenía en sus manos. Y Dios ha depositado un poder sobrenatural en usted. Y con ese poder de Dios en usted, usted puede hacer cosas grandes. Así que no veamos qué tan grande y qué tan pequeño es lo que Dios a mí me ha delegado. Eso que a usted le han delegado es glorioso para el tiempo y el propósito suyo. Pero la tercera faceta de Moisés, 40 años en Egipto, 40 en el desierto, pero 40 años maravillosos guiando al pueblo de Dios. Y esta es la escuela de liderazgo, donde Moisés forma a Josué y a Caleb para poder conquistar Canaán, que era la promesa que Dios había dado a su pueblo. Entonces, mire, qué tremendo. Si Dios tomó hombres y mujeres en el Antiguo, en el Nuevo Testamento para hacer cosas grandes, usted también hay un tomo suyo donde está perfectamente escrito lo que usted va a realizar. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de usted? Que usted le pueda decir, heme aquí, estoy listo para obedecer tu mandato y para ejecutarlo. Mire qué maravilloso. Así que aquellos que se mueven en la intercesión, en la guerra espiritual, en las liberaciones, ¿cuál es la forma de responderle al Señor cuando nos llama? Heme aquí, como lo hizo Moisés. Vamos avanzando y veamos el tercer personaje al cual Dios llamó y lo comisionó. Este es un hombre que a mí en lo personal me impacta. Él es Isaías. Acompáñenme en Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías, aquí estoy, envíame a mí. Mire las formas tan diferentes de responder. Samuel, habla Señor que tu siervo oye. Moisés, heme aquí. Isaías, un profeta para las naciones, aquí estoy, envíame a mí. ¿Y qué acontecía? Le voy a hacer un resumen de lo que acontecía en el tiempo de Isaías. El profeta Isaías está experimentando un momento muy difícil en su vida. En ese momento había muerto el rey Usías y el profeta enfrenta un tiempo de incertidumbre, de ansiedad, de dudas de lo que iba a acontecer con su pueblo. Ante esta situación y esta inquietud, esta tristeza podemos decirlo, él decide ir al templo y allí en el templo tiene un encuentro con Dios, donde él es llamado y transformado por el poder de Dios. Podemos ver entonces que él se sentía indigno y Dios le pregunta, Isaías, entonces, ¿a quién enviaré para transmitir mi palabra? Isaías, al oír esta comunicación, esta llamada y este llamado de Dios, él cree, él confía y responde, heme aquí, envíame a mí, Señor. Mire qué maravilloso, pero él es decir, aquí estoy, envíame a mí, no era tan fácil para Isaías, porque Isaías tenía un problema bien complicado. Creo que más de alguno de nosotros cuando nos llaman a desarrollar una labor, hay áreas en nosotros que debemos ser ministradas o entregadas. Cuando él le dice, aquí estoy, envíame a mí en Isaías 6:8, podemos ver que esa palabra envíame que le está diciendo es la palabra en el hebreo la 79-71 y se dice shalak. Y shalak es crecer, es convocar, es ejercer, es llamar, es levantar, es enviar a una persona, poner mano sobre alguien para enviarlo, para ser enviado. Le está diciendo, Señor, tú me estás haciendo a mí un shalak, no es un caleo, es un shalak. Me estás enviando, estás poniendo tu mano sobre mí para ser enviado. Pero Señor, yo tengo un grave problema y el problema está en mis labios. Mire qué maravilloso. Pero independientemente de lo que Isaías vivía, de lo que su ser, la lucha entre lo que agradaba a Dios y no agradaba, vemos cómo Dios se toma un momento específico. Había muerto el rey Usías. Había una necesidad específica y llama a Isaías.
Qué hermoso. Y este es un tiempo profético para nosotros. Este es un tiempo específico, ante necesidades específicas. ¿Para qué? Para llamar a hombres y mujeres a cumplir una comisión hermosa. Y es ahí donde el Señor lo llama a desarrollarse como profeta a las naciones. Pero le decía que Isaías tenía un problema en su hablar, tenía una lucha, porque él no sabía cómo poder desarrollar lo que Dios le estaba delegando. Isaías 6 del 5 al 7 lo podemos ver. Entonces dije, habló Isaías, todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador. Eso fue a decir al templo. Tengo labios impuros, le dice al Señor, y vivo en medio de un pueblo también de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Mire, en la condición que se encontraba Isaías, sentía que no calificaba, pero el Señor se le presenta a él y ese momento sublime, ese encuentro con él, le cambia todo el panorama. Verso 6. Entonces uno de los serafines voló hacia mí, mire todo lo que está narrando Isaías, con un carbón encendido que había tomado el ángel del altar, ese serafín, y lo tomó con una tenaza. Dice. Con ese carbón tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Si habían culpas en nosotros, si habían algunos antecedentes del pasado que nos habían impedido el poder servir en la magnitud que Dios espera, en este día el Señor está quitando todo pecado, como le dijo al profeta Isaías. Está quitando toda culpa y está perdonando cada pecado que usted hoy le confiese al Señor. ¿Para qué? Para que se desarrolle en lo que Dios tiene determinado. Que ningún estilo de vida del pasado, que ningún error del pasado le pueda a usted impedir el poder servir a Cristo. Porque Él para toda enfermedad tiene un remedio. Y hoy dice, yo te quito la culpa. Toda culpa ha sido quitada, sé libre. Tus pecados hoy te son perdonados. ¿Para qué? Para que me sirvas. Este fue un profeta para las naciones. Cuando analizamos esa palabra, labios impuros, que fue lo que Isaías dijo, que tanto él como el pueblo tenía labios impuros, es en el hebreo la 29:31 y se dice tamé. Y tamé es impuro en sentido religioso, inmundo y sucio. Mire, a veces situaciones de religiosidad nos impiden el poder servir en la libertad que Dios espera y que nos tiene determinado. Toda inmundicia, toda suciedad, hoy el Señor lo está quitando. Isaías 6, del 5 al 7, usted lo puede leer. Y que ya nada lo condene, que ya nada lo acuse, porque Cristo mismo pagó por usted. Así que para adelante, quitémonos toda impureza, toda condenación, todo miedo, toda inseguridad, porque Dios está determinado a darnos una comisión poderosa y usted hoy comienza a desarrollarla. Entonces podemos ver que cuando tenemos el llamado del Señor, cuando hay un llamado, cuando Él nos llama y nos revela qué hacer, Él va a cambiar nuestra forma de hablar como lo hizo con Isaías. Él va a cambiar nuestra forma de caminar como lo hizo con Moisés. Él va a cambiar nuestra forma de pensar y de actuar como lo hizo con Samuel. ¿Por qué? Porque es Dios mismo que lo llamó a usted, que lo está llamando hoy. Revise su celular porque hay llamadas que están entrando a su celular. Él lo está llamando hoy porque Él está determinado a comisionarlo. Romanos 12, del 1 al 4, nos da una tremenda verdad. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada, así como se le debe adorar. Verso 2, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de manera de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere y decir todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Verso 3, más bien véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado
como seguidores de Cristo. A partir de ahora comienza un nuevo estilo de vida. ¿Para qué? Para cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar y vivir según la capacidad que nos ha dado, los dones, talentos y habilidades del Señor. Ya para ir cerrando, veamos el cuarto personaje, que es Abraham. Abraham creyó y obedeció, y él nos enseña el principio de la fe. Hechos 7, del 2 al 3. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morasen en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Esta es tremenda la historia de Abraham, porque lo saca del lugar donde él vivía, donde él nació, lo saca de su familia, lo lleva a una tierra que ni siquiera le había sido revelada. Pero Abraham lo que hace es obedecerle, dice: sal de tu tierra, deja a tu familia y ven al lugar que yo te mostraré. Abraham ni siquiera le pregunta: ¿a dónde voy a ir, Señor? Como a usted, que lo van a llamar tal vez en algún momento de pastor. ¿Y a dónde me va a llevar, Señor? ¿A Nueva York, a Europa? Abraham no preguntó, Abraham simplemente obedeció, agarró a los que tenía de familia directa y se los llevó con él. Qué hermoso, hermanos, cuando Dios nos llama, no solo a ser ministros, sino a servirle a Él, que nosotros no le cuestionamos ni le preguntamos, simplemente obedecemos. Entonces, para esta comisión, Moisés lo que hace es que oye la voz de Dios y toma una decisión, y la decisión es obedecer, creer y accionar. ¿Para qué? Para tener un desarrollo en Dios. Esto es maravilloso lo que él hizo. Pasan los años, lo ubica en un lugar, claman por una promesa, por un hijo, el hijo les es entregado, pero sigue el Señor probando la fe de Abraham, y esta fue una fe probada y aprobada. Y lo podemos ver en Hebreos 11:17, cuando el Señor le pide que le entregue lo que más ama, y era su hijo. Y Abraham estaba dispuesto a hacerlo. ¿Qué nos enseña esta fe de Abraham y esta petición de Dios para con el Padre de la fe? Que es nuestro tiempo, como vamos a servirle al Señor, para eso nos estamos preparando, de llevar al altar todo aquello que el Señor nos ha pedido que le entreguemos, pero por una u otra razón o circunstancia o indecisión, nosotros no lo hemos hecho. Y que este sea un tiempo de que aquello que el Señor le ha dicho que usted entregue, tal vez hay cosas que no le agradan y Él quiere que usted cambie. Tal vez hay cosas que usted guarda que tal vez no son agradables al Señor. Tal vez hay estilos de vida que a Él no le satisfacen y es necesario hacer un cambio. Es necesario obedecer, es necesario tener una fe no solo probada, sino aprobada, y que usted lo pueda entregar. ¿Para qué? Para que le sirva con plenitud. Porque así como en Abraham, también en usted hay un llamado, hay un propósito y hay promesas para usted y para sus generaciones. Entonces vale la pena el poder obedecerle al Señor y entregarle todo aquello que no nos bendice, que no nos hace dignos delante de Él. Porque en Abraham se profetizaron 7 promesas y esas promesas están latentes y vigentes para usted en Génesis 12 del 1 al 3. Mire lo que le dice: número 1, haré de ti una nación grande, y se lo está diciendo a usted. Te bendeciré, le dice el Señor, engrandeceré tu nombre, será bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. 7 bendiciones dadas a Abraham y 7 bendiciones dadas a usted. De usted harán una nación grande. El Señor está determinado a bendecirlo, a engrandecer su nombre, a que usted sea un instrumento de bendición. Él está determinado a que todo aquel que a usted lo bendiga, Él lo va a bendecir. A todo aquel, mire qué tremendo y fuerte que nos maldiga, Él los va a maldecir. Pero sobre todas las cosas nos está diciendo que en nosotros, que en usted serán benditas todas las familias de la tierra. Porque usted, como Abraham, ha sido llamado a cosas grandes. Y en este llamado de Abraham, ¿qué fue lo que él hizo? ¿Y qué es lo que usted está haciendo? Escuchó la voz de Dios, tomó una decisión, obedeció, entregó lo que el Señor le pidió que entregara.
recibió herencia generacional a causa de su obediencia y abrió brecha y dejó un legado de fe, a tal punto que nosotros ahora somos hijos de Abraham por esa fe misma que él manifestó. Así que el Señor nos llama hoy. ¿A qué le está llamando el Señor hoy? A conocer su voluntad, a encontrar un lugar para desarrollarse, a usar los dones, talentos y habilidades. Así que ya no se esconda más. El Señor hoy lo está llamando como llamó a Samuel, para ser un profeta y juez, enseñándonos obediencia. Llamó a un Moisés como un libertador, enseñándonos principios de liderazgo. Llamó a un Isaías como profeta a las naciones, enseñándonos un cambio de vida. Y llamó a un Abraham como padre de la fe, para despojarnos de todo lo que Él nos pide que le entreguemos. Mire qué maravilloso. Ahí donde usted está puede levantar su mano y declarar y establecer con nosotros. Levante su mano y puede decir conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, hoy declaro y establezco que hay un diseño especial para mi vida. Fui enviado con un plan para este tiempo y lo voy a desarrollar para la gloria de Dios. Puede decirle hoy: Señor, hoy quiero responderte de la manera correcta como lo hizo Samuel. Habla, que tu siervo oye. Acepto el desafío. Sé que es grande lo que viene para mi vida, pero tú me vas a capacitar. Tú me vas a enseñar. Seguro estoy que Jehová cumplirá su propósito en mi vida. Diga: seguro estoy que el Señor cumplirá su propósito en mi vida. Hoy, mi amado hermano, el Señor le hace un caleo, una convocatoria, porque quiere honrarlo y comisionarlo. Pero es necesario, le recalco, que lleve al altar, allí donde usted tiene comunión con el Señor, y entregue todo aquello que Él le ha pedido, para que pueda desarrollar su comisión como a Él le agrade en la plenitud. Quizás hasta la fecha comenzaba y no culminaba. Mire las 3 C que hay aquí: comenzar, continuar y culminar. En este tiempo usted todo lo que comience lo va a continuar y lo va a culminar para la gloria de Dios. Pero es necesario entregar todo aquello que nos detiene. Así que es necesario que hoy tome una decisión. Entregar lo que afecta a su desarrollo, que permita que haya un cambio de sandalias, un cambio en su caminar, porque Él quiere ponerle las sandalias del Evangelio para que usted hable en su nombre y liberte a muchos. Hoy quiere cambiar su forma de hablar, de actuar y de conducirse. De conducirse usted, porque usted es un especial tesoro. Y hoy el Señor lo llama por su nombre para comisionarlo. Mire qué hermoso. Y para cerrar, quiero declarar sobre su vida la palabra de Isaías 43:1 en la versión TLA. Isaías dijo, usted póngale su nombre, Luis María dijo: ahora promoción de escuela de mayordomía. Dios tu creador te dice: no tengas miedo, yo te he liberado, te he llamado por tu nombre y tú me perteneces a mí. Mire qué maravilloso. Isaías 43:1, el Señor hoy nos dice: promoción de escuela de mayordomía. No tengas miedo, no tengas miedo. Yo te he liberado, yo te he llamado por tu nombre. Te estoy llamando en este momento porque tú me perteneces a mí. A partir de ahora comenzará a desarrollar una labor poderosa para la gloria de Dios. Mire qué maravilloso entonces lo que Isaías nos dice: te he llamado por tu nombre y tú me perteneces. Así que Dios le bendiga, que el Señor pueda desarrollar en usted una labor poderosa, que usted pueda cancelar todo miedo y que usted pueda desarrollar lo que Él le ha entregado, porque usted es pertenencia del Señor. Ya sabe cómo va a responder, como lo hizo Samuel: habla, que tu siervo oye, como lo hizo Moisés: heme aquí, como lo hizo Isaías: envíame a mí, estoy dispuesto para poder hacer lo que tú me has de decir, y como lo hizo Abraham, que no tuvo ningún tipo de variación, simplemente creyó. Así que adelante, promoción, porque este es el tiempo del llamado de Dios para tu vida.